Hola, doctor Torres, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo quería preguntarte lo siguiente. A ver, estamos hablando de, teóricamente, gente, niños, ¿eh? Sí. Hemos hablado de gente con esqueleto maduro o inmaduro. ¿En qué edades más o menos centras el concepto maduro o no desde el punto de vista quirúrgico? Bueno, maduro es cuando las fisis consideramos que están cerradas. Vale, entonces, por ejemplo, digamos que los chicos hasta los 16, 17 años, y Más o tenemos un menos. chaval joven que tiene unos 10, 12 años, con una luxación recidivante de rótula, una displasia troclear, una alteración torsional, ha tenido en sus diferentes episodios lesiones osteocondrales, le has hecho una artroscopia para fijar ese fragmento osteocondral, le has reparado el ligamento patelofemoral medial, pero por sus alteraciones estructurales vuelve a recidivar. ¿En algún momento te planteas actuar sobre dichas alteraciones óseas estructurales ante la recidiva en gente que todavía no ha acabado de crecer? No, no. No, o al menos yo no hemos hecho ninguna derrotatoria, por ejemplo, osteotomía derrotatoria en gente que está creciendo. Todas las que hemos hecho han sido en gente ya con esqueleto maduro. No hemos hecho ninguna de estas. O sea que realmente lo que hacemos es solventar o reconstruir el patelofemoral medial, tratar las lesiones condrales y esperar a que acabe el crecimiento. Y Sí, cuando y acabe el si acaba el crecimiento, si crecimiento, si persiste, tiene... ¿Perdona? no, que si entonces cuando acabe el crecimiento las fichas estén cerradas, si la recidiva es persistente es cuando te planteas Actuar sobre las ellos. correcciones estructurales óseas. Sí, así es. ¿Alguna pregunta a la sala? Yo, si se puede, quisiera hacer una pregunta a Raúl Torres porque el problema creo que es más serio cuando tenemos un paciente con las fisis abiertas es si tenemos un paciente que tiene una displasia troclear severa, un grado de Dijon, un grado C, un grado D, con una troclea totalmente convexa, que no podemos hacer una trocoeplastia porque nos lesionaríamos la fisis. Claro, tenemos que hacer una cirugía puente, ¿no? Tenemos que hacer una plastia del ligamento esfenoidopatalar, que luego probablemente cuando hagamos la trocoeplastia tendremos que rehacerla porque es posible que sea destensado. Es decir, que yo creo que el problema fundamental es cuando tenemos una displasia muy severa en un niño pequeño. ¿Qué es lo que opina el doctor Raúl Torres? Lo mismo, es que no tocaremos la tróclea, y si hacemos el patelofemoral y ha ido bien, y en muchos casos con una displasia de tróclea has hecho un patelofemoral aislado, patelofemoral medial aislado y acaba el periodo de crecimiento y no vuelve a tener clínica, evidentemente nos olvidamos de la displasia si no vuelve a salir. Y si tiene otra vez, hay muchas técnicas para volver a hacer un patelofemoral si hay que abordar la tróclea. Se puede hacer o un anatómico, o otro patelofemoral utilizando una bandereta del tendón cuadricipital. O sea, hay opciones para volver a hacer un patelofemoral si tenemos que abordar la rodilla una vez acabado el crecimiento. Yo solo una consideración, el tema del deporte, Raúl, porque yo veo muchos y estos les tengo que reconducir. Un niño de 9 años, 10 años que tiene una luxación de rótula con unas condiciones, algo y todo esto, que el fútbol que lo cambie por otro deporte, por lo menos que no lo dedique como, que no se piense que va a ser Maradona, desde luego, ni Messi. Sí, bueno, sí, claro, es que sabemos muy bien que el deporte es fantástico para muscular, pero hay que saber dirigir un poco a estos niños, cosas que a veces no es fácil, y que hay algunos deportes con más riesgo de tener luxación de rótula. Sí, por supuesto. Que a esa edad todos los papás de niños futbolistas creen que su hijo les va a sacar de la... Y hay que decirles que no. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Yo ahí, antes de decir, yo decirle a todo el mundo que opera el ligamento cruzado anterior, si te has roto lo que Dios te ha dado, te puedes romper lo que yo te ponga. O sea, que eso estate tranquila. A partir de ahí vamos a ver cómo lo arreglamos lo mejor. ¿Alguna pregunta tenéis por ahí? Doctor Rodrigo. Soy Rodrigo de Valencia. La pregunta va para Ernesto, pero me gustaría ver la opinión de todas las salas, especialmente la tuya, Enrique. Has sacado una estadística muy interesante de que en Estados Unidos, en el fútbol americano, casi más del 50% que son hombres cruzados ya no vuelve a jugar bien, ¿no?
¿Crees que tiene algo que ver en que en Estados Unidos utilicen solamente injerto de banco, independientemente de sea HTH o isquiotibiales, y que los bancos de tejidos en Estados Unidos no tienen ni mucho menos los controles de calidad en Europa? O sea, básicamente es la opinión entre la diferencia entre un injerto propio, cualquiera que sea, o el utilizado del banco de huesos con todas sus categorías. ¿Cuál es tu opinión? A ver, desconozco si la estadística está todos los pacientes se hicieron con aloinjertos, pero bueno, sí que sabemos que los... Estados Unidos seguro que sí. Sabemos que los aloinjertos necesitan un tiempo bastante más de maduración, mucho más largo que un autoinjerto. Pudiera ser un factor, pero también repetir los errores continuamente tampoco debería ser muy normal. Es decir, si haces aloinjertos y te salen mal, pues lo normal es que pases autoinjertos. Pero bueno, desconozco si los datos estos concurren solamente en aloinjertos, pero lo cierto es que, como ha dicho Enrique, las pérdidas de ligamento cruzado pues son yo creo que hoy en día, en 2025, sigue siendo un problema sin resolver. Es decir, la tasa de roturas es salvaje, y sobre todo cuantos pacientes son más jóvenes, o deportes tan brutales como puede ser el fútbol americano, con suelos muy duros, con multitacos. Es decir, todo esto ayuda a que las roturas sean más frecuentes. Mira, yo creo que hay, decías a Saxena, que al final tienes un 30% que es medicina basada en la evidencia, un 30% de medicina basada en la experiencia y un 30% de medicina basada en la demanda. Entonces yo creo que lo más importante cuando te enfrentas con un ligamento cruzado, sobre todo el primario, es individualizar, saber a quién estás operando y para qué. ¿Para qué quiere? No es lo mismo cuando operamos un jugador de primera división que cuando operas a otro que tiene lo mismo que quiere, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Yo ahí sí que está claro, te vengo a decir, desde el año 92, cuando Daniels publicó aquello de que los principios del ligamento cruzado anterior los he seguido durante esos 30 años, y creo que para todos, si elegís bien el injerto, lo ponéis en el sitio, lo fijáis bien y hacéis una rehabilitación adecuada, todo el mundo opera bien cruzados. No hace falta irse a Estados Unidos. Paciente joven deportista de deporte de contacto, HTH. Si es chica con algún problema de valgo de rodilla, no toquéis el aparato extensor si tiene un problema de patela o de dolor. Mayoritariamente isquiotibiales, van muy bien. Y lo que queremos es que funcionen. Que tiene un pivote importante, primer grado, y son menos de 25 o 20 años y es un deportista de competición, asociar una plastia tipo Lemer. Que tiene ya más de 30, 40 años, perdón, más de 40 años, ya es una persona que además tampoco tiene una demanda deportiva y que es un trabajador que se ha ido a esquiar o que ha estado jugando al fútbol con los amigos, ha roto el cruzado, a lo injerto. Va muy bien. Punto. Reparar todas las lesiones meniscales que podáis, sobre todo cuanto más jóvenes sean, jugároslo más, repararlas más. Y amunt Valencia. ¿Se puede añadir algo? Yo estoy con Enrique. Yo no sería tan catastrofista y creo que tampoco hay tanta diferencia en los Estados Unidos con Europa en cuanto a las plasias de ligamento. Y el uso de una buena técnica, el injerto que uno domine mejor, yo creo que sí llega a dar buenos resultados y que el deportista hoy en día debe incorporarse después de una plasia de ligamento cruzado a hacer lo que hacía. Yo creo que esto se consigue. Sí que en paciente muy joven, en determinadas condiciones en donde hay una incorporación biológica que no sabemos por qué no la hay, tenemos algún fracaso que puede llegar al 15, 10, 15%, pero la plastia de cruzado hoy bien hecha, técnicamente bien diseñada, va bien, estabiliza al paciente. Luego hay que hacer una buena recuperación, es todo un conjunto, la propiocepción y el reflejo muscular. El paciente tiene que sentirse seguro. Además de que es estable pasivamente, el paciente tiene que llegar a sentir la pierna suya. Hay que trabajar muy bien todos los reflejos musculares, los involuntarios y los voluntarios. Si el paciente está bien, esas plastias las vas viendo y van jugando y hacen de todo. Y te vienen a los 10 años y siguen bien. No puede ser que solo vaya bien ese.
Entonces yo no sería tan catastrofista ni tampoco creo que haya tantas diferencias en Estados Unidos y Europa. No creo que en estos momentos haya diferencias. Sí que tienen más recursos y utilizan más aloinjerto, que yo creo que el aloinjerto, que tampoco he utilizado mucho, cada vez lo utilizo más y voy viendo que aunque tarda un poquito más en incorporarse, al final suele dar buen rendimiento también, para aportarlo. Sí, pero yo en un deportista de competición sí que recomiendo no utilices un aloinjerto. Vale. Vamos a intentar acelerar un poquito porque el doctor Silvestre tendrá que meterse en quirófano, supongo. Están calzoncillos ahora. ¿Alguna pregunta para el doctor Pérez Prieto respecto a los problemas de la infección y la revisión? Yo solo hago una pregunta. Bueno, cuando tienes la desgracia de que tienes una infección severa con una plastia que no es estable y te toca quitarlo todo, limpiar los túneles, ¿en qué momento decides plantearte ya el recambio de la plastia? Depende un poco primero de la evolución clínica. Normalmente, como decía al principio, es una cosa entre medio, entre una artritis séptica, que consideramos el tratamiento y la curación alrededor de las 4 o 6 semanas, y una infección protésica, que son 3 meses por la gran cantidad de biofilm. Nosotros aquí aplicábamos 6 semanas de tratamiento antibiótico, por tanto, si es y un poquito extrapolando lo que hacemos en infección protésica, si tenemos una evolución correcta, si tenemos un germen fácil de tratar, a las 6 semanas se puede plantear. Lo normal es que sí que alarguemos un poco y hagamos periodo de ventana. Pero si es, por ejemplo, un paciente de alto rendimiento que necesita cuanto antes, tenemos un germen fácil de tratar, la evolución ha sido correcta, hemos hecho un desbridamiento adecuado, a las 6 semanas se podría plantear el segundo tiempo perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Una por aquí. Hola, Ignacio Martínez del Hospital La Fe. Enhorabuena por la charla y quería preguntarte, no es respecto a una infección, pero es, dijéramos, muy relacionado. Has dicho que el momento crítico es el de la preparación de la plastia. En el desgraciado acontecimiento de que se caiga la plastia al suelo, ¿qué recomiendo? La destrucción, el bañado suficiente, hay que darle con pistola, hay que cambiar de plastia. ¿Qué hacéis vosotros? Bueno, esta es de hecho la pregunta que más suelen hacer, porque realmente esto a todo el mundo le ha pasado alguna vez. Justamente Hantes, en este estudio que he puesto, que habla de la contaminación accidental, no en las caídas, también estudia las caídas accidentales y mira la contaminación que hay en una caída. Evidentemente, cuanto antes, la regla del minuto, cuanto antes esto, y a nivel de utilización hay varios casos, series de casos. Hay unos que utilizan antisépticos, sobre todo clorexidina y yodo. Sí que el yodo sí que puede afectar a nivel de los tenocitos, por lo cual no lo recomiendan tanto. La clorexidina acuosa parece ser que sí. Y lo que más hay a nivel de antibióticos es la combinación. En este caso, la vancomicina se quedaría corta. Sí que combinar vancomicina y gentamicina. De hecho, nosotros, alguna vez, como a todos, ha pasado, hemos hecho esto y la verdad es que los pacientes han evolucionado bien. 2 casos recuerdo, en concreto, y los pacientes han evolucionado bien. Hemos hecho la misma vancomicina y además gentamicina, baño con gentamicina, sin lavado pulsátil. Y no pisar la plastia. Y yo quería añadir, bueno, yo he tenido todas las complicaciones que están descritas en los ligamentos cruzados y algunas que no están descritas, como es hacer bacon con los tendones, que eso poca gente lo puede decir, que es que me sacaron el Mastergraph, la mesa, puse los tendones, acababa de salir del autoclave, estaba hirviendo y cuando fui a coger los tendones eran bacon, tostaditos y así vueltos para arriba, los coloqué y fue bien. Espectacular. Pero bueno, esto era para hacer un poco de risa. Pero realmente yo hace poco viví un caso de un paciente con una lesión multiligamentosa que recurría a los aloinjertos y no tenía una artritis séptica de su rodilla, pero sí que tenía una infección recurrente del túnel, que la articulación está completamente seca, lo metemos en quirófano, rascamos, pero sigue quedándose una cavidad abierta. De hecho, el miércoles pasado iba a meter el paciente para rellenarlo con, utilizamos las partículas estas de vidrio, bueno, yo le llamo vidriagón, pero vamos, sí, ¿cómo se llama?
Bonalife, porque el problema es que se te queda un túnel, que hay tendón que está sellando la comunicación con la articulación, pero tenemos un túnel que está manchando recurrentemente y que, a pesar de hacer varias limpiezas, sigue manchando. Ese para mí es el problema muy importante que ocurre en algunas cirugías. Con tornillo, sí, pero en agudo, o sea, un paciente que lleva 2 meses. Esto es muy interesante, el tema de los túneles. De hecho, en estos artículos de recomendaciones, que una muy clara, que además la pusimos como recomendación aislada, es paciente que tiene una infección, se hace un desbridamiento y no ves por qué no va bien, hace desbridamiento y el paciente no va bien, resonancia. La resonancia nunca es necesaria de manera sistemática, pero una infección del ligamento cruzado, que haces un desbridamiento, que te has quedado contento con el desbridamiento y que a pesar de esto el paciente no va bien, hace una resonancia porque en muchos casos lo que ves son abscesos alrededor de los túneles, osteomielitis alrededor de los túneles, y esto es muy interesante, el tema de las osteomielitis relacionadas alrededor de los túneles. Y luego otra cosa, ya que has dicho lo de los túneles, hay un estudio muy interesante en el tema de los túneles dilatados en revisiones teóricamente asépticas. Esto lo hizo Stodley en Estados Unidos. Hacía secuenciación sistemática de los tejidos alrededor del túnel y lo que encontraba es, esto no quiere decir que sean infecciones, pero curiosamente encontraba una cantidad de DNA bacteriano muy elevada. Y esto lo dejaba como hipótesis de que estos túneles muy dilatados en revisiones teóricamente asépticas podrían ser infecciones de bajo grado. Pero vaya, esto lo a modo de hipótesis y para hacer pensar. Y campana y se acabó. Ya está bien de estafilococos, cojones. Nuestro compañero quiere ir a Barcelona a hacer una pregunta, no te vas a quedar sin hacerla, cojones. Como el platanito. Una oportunidad como el platanito. Aprovechando, no voy a hacer una, voy a hacer 2. Aprovechando, porque como habéis dejado el último, voy a hacer 2 preguntas muy rápidas. Una para Dani. Y que conste que es el último, que no se nos ocurra ya nada más, que si no el doctor... Una para Dani. El tema de las replastias después de una infección de un cruzado, hemos hablado que muchas veces no hay que volver a hacer los túneles, esperar 6 semanas, pero la realidad es que depende de la edad, las rodillas que son inestables cuando tienen una otitis séptica en el contexto de una infección de plastia, se vuelven rígidas y pierden la inestabilidad. ¿Qué porcentaje de estas rodillas que se habían operado de una inestabilidad cuando se infectan ya no necesitan operarse? Pues esta también es muy buena. Pena que el doctor Torres ya no esté conectado, porque llevamos un paciente conjunto que vino derivado de otro sitio con una infección, lo desbridé. Es un paciente además que es monitor de grandes expediciones de estas al Himalaya y cosas de estas de locura, y los dos le dijimos lo mismo, le dijimos, lo más probable es que después de... mira, sí que está, perfecto. Los dos le dijimos lo mismo, lo más probable es que esta rodilla tengas cierto tipo de rigidez y que lo más probable es que no tengas inestabilidad. Pero muchas veces los pacientes, y en este caso lo sabe, al final lo acabó operando él. ¿Lo operaste ya, no, Raúl, a este chico? No, está pendiente, viene, ¿no? Pero... Mira. No está inestable, como dice Martínez Pastor. No está inestable. Lo que pasa es que es un loco de la escalada y dice que si no tiene el cruzado no podrá escalar, pero no está inestable. Porque eso que muchas veces lo que decía el doctor Castaldi es más la insistencia de los pacientes que la real inestabilidad que les puede quedar. De élite o en gente joven, yo entiendo que al final hay que hacérselo, pero pacientes de edad van un poco más, ¿no? Edad media, como una deporte de fin de semana, muchas veces no hace falta. Puedan vivir sin él, sí. Y ya para ir rápido, la segunda, que estamos ya para entrar a la cirugía, para Gabriel. Me ha parecido ver en tu secuencia de la cirugía de reconstrucción de las multiligamentarias que primero reparabas las estructuras laterales y luego el pivote central. Yo tenía lo que yo había hecho cuando me dedicaba a esto del fútbol y las multiligamentarias, que siempre reparábamos primero el pivote central, posterior, anterior, porque esto era un efecto protector de las plastias laterales, ¿no? Aunque lo hicieras en un tiempo, y lo que dice la literatura va más a favor de hacer primero pivote central y luego secundario, ¿no? Parece, no sé, explícalo tu experiencia, que tienes más que yo, y cuál es tu secuencia para esto. Lo hablaba con Jorge Chala de este tema, porque él de esto también ha hecho mucha biomecánica, porque él defiende que hay mucha controversia, porque claro, tú dices, voy a hacer primero el pivote central para restablecer la biomecánica de la rodilla. Coloco la tibia y el fémur donde tiene que estar y después hago las periféricas. Pero claro, trabajar
el cruzado anterior y el cruzado posterior con un bostezo de la rodilla, tensar, a mí me es más incómodo. La fase artroscópica, con el bostezo a veces pierdo agua, no me se estanca. Y entonces yo prefiero estabilizar las periféricas. Cuando tengo bien estabilizadas las periféricas, hago los ligamentos cruzados porque me es más cómodo. Pero hay controversia. Y la controversia no es que si... es que cuando haces las dosplasties, colocas la tibia y el fémur bien y después tú tenso los colaterales en la situación que debe ser. Pero bueno, Pero tú esto cuando está haces por... una reconstrucción lateral, por ejemplo, lateral, haces un valgo forzado para que la estructura queden tensas. Si no tienes pivote central... ¿Por qué hago un valgo forzado? Bueno, fuerzas un poco el valgo para que haya tensión, ¿no? ¿Para los cruzados? No, para la estructura posterolateral. No, al tensar. Claro. No, un valgo leve. Valgo leve y rotación neutra. No, forzado no. Un valgo leve a 60... Valgo leve depende de quién apriete. No, pero un poquito de valgo. Sí, pero sí. Siempre, la bibliografía está claro, valgo Pero leve, tú no lo ves. rotación Si neutra. un tiempo no ves diferencias entre hacer los laterales y el pivote, el orden, ¿no? Y que no hay consenso, pero hay controversia al respecto. Pues volve. Muchas gracias a todos, a los ponentes por vuestro esfuerzo, vuestras magníficas presentaciones, a los asistentes por asistir a esta sesión postpandrial y a los organizadores porque nos permiten, porque encima nos lo pasamos muy bien. Anem-se. Gracias. Cierro.